Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterheld. Vida Nueva. Hoy, en Vida Nueva, la palabra del obispo de Viedma, Monseñor Esteban Laxague. Educación no formal en Uruguay y el adiós de Isa Solá. Una carta desde Haití. En este número de Vida Nueva tenemos la oportunidad de compartir algo que nos envió el obispo de Viedma, Monseñor Esteban Laxague. Le pedimos su opinión sobre el tema de la desaparición de Daniel Solano, un muchacho que, como ya lo tratamos en este programa la vez pasada, desapareció. Un joven que fue a trabajar al sur desde Salta y nunca más se supo nada de él. El cura del lugar lo apoyó a la familia y todavía lo están buscando. Y me parece muy importante escuchar lo que el obispo dice, porque el obispo lo acompaña y a pesar de las amenazas que se han recibido, el obispo está presente junto al cura. En la nota hay una foto en donde se lo ve al obispo celebrando en una mesita muy precaria en la plaza de Choel, frente a la municipalidad, acompañado nada más que por un par de sacerdotes y un grupito de gente, pero el obispo está celebrando la misa haciendo presente de esa manera su reclamo. Y cuando nos escribe a Vida Nueva, dice el obispo: frente a la pregunta ¿dónde está Daniel Solano?, sin respuesta hasta hoy, quisiera que asumiéramos más decididamente la necesidad de ser constructores de la paz. Cuando hablamos de constructores de la paz, también peligra que nos distraigamos o que hagamos ciertos reduccionismos. Por eso, cuán importante es referenciarnos a Jesús. Y para eso puede ayudarnos lo que el año tras año, cada 1 de enero, nos regala la Jornada Mundial de la Paz. Aquí tan solo hago referencia a lo que nos propone el Papa Francisco en este pasado 1 de enero. Vence la indiferencia y conquista la paz. La indiferencia asume un aspecto de inercia y despreocupación que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y graves desequilibrios sociales, que conducen a más conflictos. La indiferencia cierra el corazón para no tomar en consideración al otro, cierra los ojos para no ver aquello que sucede, evade para no tocar los problemas de los demás y relativiza la gravedad de los problemas. En conclusión, la indiferencia nos distancia a unos de otros, nos justifica del cuidado del otro y genera más y más violencia. Dios no es indiferente. Dios está atento y actúa. La Iglesia no puede y no debe quedar indiferente ante situaciones críticas, frente a situaciones de violencia. Ante lo que ha sucedido en Choel, una vida arrebatada, o más bien varias vidas, ¿cómo permanecer indiferente ante esta realidad? ¿Cómo permanecer indiferente ante un padre que busca en soledad a su hijo? Es propio de quien vive su realidad de pueblo, y más aún de pueblo de Dios, dejarse interpelar y caminar decididamente junto a ese padre que sufre. De allí que como obispo me conforta grandemente y me enseña tanto cuando veo a algunos de la comunidad de Choel y con ellos a su sacerdote como un pequeño rebaño, que se hacen prójimos, cercanos, samaritanos de aquellos que, sumergidos en el dolor, en la angustia, en la desprotección legal, abandonados por todos. De mi parte, aliento ese caminar, porque eso es el Evangelio hecho vida. Caminar cercano, respetuoso, sacrificado, firme, sin buscar espacios de poder.
aliento y me dejo interpelar. Dios habla desde la sangre de Abel en el sufrimiento de su pueblo. Para este caminar, junto con el que sufre, no caben grandes estrategias y proyectos, sino estar. Estar con el corazón y con la vida en esa situación de tantas injusticias, y descubrir que allí está Dios. Reconocer que esos hermanos que sufren son los pequeños del Evangelio, que captan las cosas de Dios. Ellos y Dios son los grandes protagonistas. Es cierto que en muchos momentos parece que la mentira, la desidia, los aprietes, el ocultamiento, los pactos corporativos, la corrupción tienen la delantera y la justicia tan largamente buscada nunca llegará. Debo confesar que yo no estoy exento de esa percepción, pero vuelvo a recrear la esperanza con la cercanía de aquellos que están sufriendo, con los que caminan bien cerca de ellos, con Dios que está allí. Así renace la certeza de que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de superar el mal con la fuerza del amor misericordioso en la justicia y la verdad, y así, con su gracia, ser constructores de una convivencia en paz. Estar, escuchar, rezar, renuevan saberse prójimo y construir la paz. Estar allí, en el acampe, frente al juzgado rechazando, celebrando, conversando o tan solo haciendo silencio. Qué momentos fuertes que marcan. Todo esto forma parte del artículo que nos escribió para la revista el obispo Esteban Laxague, alguien que nos invita a sacudirnos la indiferencia y a tomar conciencia de nuestro compromiso de cristianos. Vida Nueva. Bueno, Quique, bueno, queridos amigos que nos escuchan en este programa de Vida Nueva, empezamos con estas palabras fuertes de un obispo del sur, de un obispo de perfil bajo, no lo solemos ver en los medios de comunicación. Cuando uno charla con él, es un hombre de una extrema humildad y sencillez. La verdad que es un placer. Las pocas veces que he tenido la oportunidad de hablar con él, es una persona muy, ¿cómo decirlo?, muy cercana, muy afectuosa. Se pasa todo el día subido en ómnibus, yendo de punta a punta de su diócesis, que es inmensa, atravesándose la Patagonia y estando cerca de la gente, como lo muestra en este pasaje. Y creo que, como lo dijimos la vez pasada en el programa anterior, son temas que no hay que dejar pasar y que es muy importante que digamos que un obispo como este está haciendo esto. Yo no sé qué repercusión tiene en los medios locales esto, pero en los medios nacionales no aparece nada y esto es muy, pero muy importante. Lo que está haciendo o lo que está teniendo, mejor dicho, una gran repercusión es esta sensación de cercanía que se está dando en todos los integrantes de la comunidad frente a los hechos que nos van envolviendo, hechos trágicos muchas veces. Y digo esta cercanía que debería ser algo normal o algo natural. Muchas veces confundimos cercanía con falta de individualidad, lo cual la individualidad lo que promueve, lo que provoca es un gran enriquecimiento, esa distancia que hace que nos enriquezcamos mutuamente en la diferencia, a veces se confunde con lejanía y entonces el otro es algo que está allá lejos y que si me conviene me planto cerca y si no me conviene me alejo. Me da la impresión que esto se está convirtiendo, como decía al principio, en algo natural y esto verdaderamente es lógico. Estaba pensando que probablemente en otro tiempo el obispo desde su despacho hubiera hecho una declaración muy formal diciendo que la doctrina de la Iglesia y que las injusticias y demás.
en el caso de que se hubiera ocupado del tema. Pero hoy en día lo que hace este obispo, y lo hacen muchos, es ir y estar. Repite muchas veces en este artículo Monseñor Laxague la palabra estar. Ir, estar. Ponerse al lado de las personas que están sufriendo. Como él mismo dice, aprender de ellas. Él dice que a él también a veces le da la sensación de que no tiene sentido luchar contra esa inmensidad de corrupción y de fuerzas ocultas que se mueven detrás de de las personas normales que trabajan y que hacen lo que pueden. Evidentemente por detrás hay otras gentes y otras mafias que se dedican a otra cosa. Y él diciendo que sí, que a veces genera una cierta desazón, dice que le renueva las fuerzas el estar con la gente, el estar al lado de esos padres que se fueron desde Salta a instalarse en Choel para buscar a su hijo ya desde hace mucho tiempo, y que encontraron en un cura a alguien que les diera un lugar, y que encontraron en un obispo a alguien que haga estas cosas. Esto es lo que hace la Iglesia, esto es lo que hace la diferencia cuando la Iglesia hace esto, ¿no? Y cuando uno en un programa de radio tiene la posibilidad de dirigirse a muchas personas, creo que tiene que aprovecharla, esa oportunidad, para poner de manifiesto estas cosas que son las realmente importantes y lindas que se hacen en nuestras comunidades. Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Estamos en la redacción de la revista Vida Nueva y esta vez estuvimos conversando hace instantes con nuestro corresponsal en la ciudad de Montevideo, Pablo Ramala, y él nos comentaba que el pasado 10 de septiembre, como se hace cada 10 de septiembre de cada año, en Uruguay se conmemora el Día Nacional de la Educación Católica. Este año, entre las distintas celebraciones, la Asociación Uruguaya de Educación Católica presentó el primer censo de educación no formal, algo realmente novedoso e inédito, no solamente en Uruguay, sino en muchos lugares de Latinoamérica, ya que no hay mucho registro formal de lo que son las actividades de educación no curricular o no formal. Este estudio en Uruguay arrojó que son unos 15.000 los beneficiarios uruguayos que están o trabajan o reciben los beneficios de los proyectos de educación no formal que atiende la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Son asistidos por unos 1.600 referentes o animadores y por unos cientos de voluntarios que colaboran según las actividades y los lugares. Estos proyectos en Uruguay acompañan a personas de la primera infancia hasta los 23, 24, 25 años aproximadamente. Y bueno, justamente estos proyectos consisten en centros de atención a la infancia y a la familia, donde por ejemplo en este lugar se trabaja con bebés desde recién nacidos hasta los 3 años prácticamente. Hay también clubes de niños en donde se trabaja con nenes en edad escolar. Hay centros juveniles que está orientado a adolescentes. Y también hay hogares de chicos que por lo general son todos atendidos por organizaciones católicas. Esta es una realidad muy concreta de Uruguay, con un censo que es realmente novedoso, que es inédito y que considero que es necesario, porque justamente es una forma de tener registro formal de algo que es muy, muy importante para el crecimiento de las personas. Bueno, en todos los lugares de la educación no formal uruguaya se realizan actividades extracurriculares como pueden ser artísticas, actividades de recreación o deportivas, y por lo general funcionan en convenio con el Estado uruguayo. Este censo y estos datos y esto que venimos conversando y que charlaba recién con Pablo Ramala, el corresponsal de Vida Nueva en Montevideo, trae a la memoria muchas iniciativas de educación no formal que se llevan adelante en muchas partes
Muchas de estas iniciativas son animadas por los estados, generalmente municipales, locales, provinciales, pero la gran mayoría de estos proyectos no formales están llevados adelante por instituciones eclesiales o congregaciones religiosas, ¿no? Estos espacios de educación no formal son muy importantes, como decía recién, para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Esto no quiere decir que un proyecto de educación no formal suplante a la escuela, no, al contrario, sino que es algo que la complementa. Y es un complemento diferencial, porque ayuda a los chicos a comprender la realidad a través de, por ejemplo, la estimulación de la creatividad, la incorporación de valores como el diálogo, el trabajo con equipo, la solidaridad, el respeto. También los espacios de educación no formal son muy útiles para despertar el interés por otras actividades no tan convencionales en la sociedad, ¿no? Como puede ser algún tipo de deporte, como pueden ser también determinadas manifestaciones artísticas, como pueden ser también el aprender determinadas habilidades manuales. En muchos lugares a veces esas actividades manuales se pueden convertir en el aprendizaje de un oficio. Muchas veces esa estimulación de las manifestaciones artísticas se puede terminar convirtiendo en una forma de vida a través del perfeccionamiento de un tipo de arte, como puede ser el teatro, la música, la pintura. En muchos casos también se despierta el interés por deportes pocos convencionales, más allá del fútbol o del básquet o del vóley, que quizás son los deportes en equipos que mayor difusión tienen entre los niños y los jóvenes. Se puede despertar interés por otros deportes. Y eso es muy interesante porque a través de estos intereses que se pueden despertar, ya sea a partir del deporte, a partir de las manifestaciones artísticas, a partir del aprendizaje de alguna actividad manual, se van concatenando otros valores que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de la persona. Por eso me parece que es importante, a partir de este censo que hizo la Asociación Uruguaya de Educación Católica sobre las propuestas de educación no formal en el Uruguay, y sobre esta reflexión que estamos llevando adelante, qué importante que es justamente el apoyo que tiene la educación no formal para el desarrollo de las personas, ¿no? Porque fíjense que más allá de los valores propios que uno puede aprender en una institución escolar, se incorporan muchos valores que se aprenden justamente por la interacción en las diversas actividades de la educación no formal, y esas actividades de la educación no formal pueden generar justamente intereses más allá de lo no formal, que también generan valores. Y esos valores siempre apuntan al crecimiento de la persona, al crecimiento de la vida comunitaria, al desarrollo de una sociedad que pueda vivir de manera tranquila, en forma digna y en paz. Todo esto confluye a que los chicos tengan la oportunidad de asistir a espacios de educación no formal para ir estimulando sus capacidades, para formar sus intereses y para ir incentivando cosas nuevas para recrearse y crear. Así que este es el aporte de la redacción de Vida Nueva para esta emisión. Les mando un fuerte abrazo.
Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. La indiferencia asume un aspecto de inercia y despreocupación que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y graves desequilibrios sociales, que conducen a más conflictos. La Iglesia no puede y no debe quedar indiferente ante situaciones críticas frente a situaciones de violencia. Para este caminar, junto con el que sufre, no caben grandes estrategias y proyectos, sino estar. Vida Nueva. El Papa Francisco en este tiempo siempre sorprende y siempre vuelve sobre temas muy actuales. Uno de los temas que también se refleja en la revista Vida Nueva es el tema de la oración por las víctimas de los abusos sexuales del clero. La curia romana está empeñada en llegar hasta las últimas consecuencias en este tema. El Papa Francisco una y otra vez vuelve sobre la cuestión y en un nuevo gesto que muestra su preocupación, el Papa recibió a 2 mujeres víctimas de abusos sexuales en Italia durante la audiencia general extraordinaria celebrada el 10 de septiembre pasado en San Pedro, con motivo del Jubileo de la Misericordia. Ese encuentro coincidió con la última reunión que mantuvieron en Roma los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, organismo creado también por el Papa Francisco en marzo del 2014, y para implementar en todo el ámbito católico una política de tolerancia cero frente a estos problemas. Este grupo ha venido trabajando y desarrollando en los últimos meses una labor callada para que el pedido del Papa Bergoglio frente a estos temas realmente sea asumido en todos los sectores de la Iglesia. El otro tema con respecto al Papa Francisco ha estado presente en estos días ha sido la reunión que convocó para celebrar los 30 años del encuentro que convocó a su vez Juan Pablo II
en Asís con personalidades de diversas religiones para rezar todos juntos por la paz. El encuentro se realizó en Asís, participó mucha gente y participaron todos los grandes líderes de las religiones. Y lo vamos a desarrollar más en el próximo programa, pero de todo lo que pude ver por televisión, porque vi toda la ceremonia, lo que yo quisiera rescatar y que me impresiona mucho es el Papa rezando junto a gente, a budistas, a personalidades del Islam, cada uno rezando con sus ritos y a su manera, pero todos pidiendo por la paz. Y todos poniendo el tema de la paz como lo prioritario y como lo esencial. De todos los discursos que hubo, me impresionó especialmente el del superior del convento de allí, del convento de los franciscanos de Asís, que hizo una reflexión que creo que habría que detenerse. Voy a ver si puedo escribir algo para el próximo número. Dijo que el tema es un tema cultural, que está instalado en nuestro corazón y en nuestra cabeza, que la guerra es algo inevitable y que la guerra es algo que siempre va a acompañar al ser humano. Y él dijo que eso mismo ocurría hace siglos con la esclavitud, que la esclavitud era vista como algo absolutamente natural y que no podía superarse, e invitó a que seamos capaces de empezar a cambiar la cabeza y el corazón para incorporar la guerra como algo que sí se puede superar, así como se superó la esclavitud. Y me pareció muy interesante, y además dijo, la esclavitud empezó a superarse con algunas personalidades que comenzaron a denunciarla, y con actos parecidos a ese. Es decir, a medida que algunos fueron viendo que la esclavitud era una barbaridad, empezaron a hacer acciones para que el mundo tomara conciencia. Y ahora, las acciones a las que nos está invitando el Papa, lo que él está haciendo, convocando a esta gente y todo lo que está haciendo en el ámbito de la política internacional, apunta no solamente a superar los conflictos y que la gente no padezca todo lo que está padeciendo, apunta a algo mucho más profundo, a sacar de las cabezas y de los corazones de todos nosotros la idea de que la guerra es inevitable y que la violencia no tiene remedio y que forma parte de la condición humana. No es así. Así como se pensaba que la esclavitud formaba parte de la condición humana y se superó, podemos superar la idea de que la guerra forma parte de la condición humana. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy voy a hablarles de una mujer, una española, de unos casi 50 años, una barcelonesa que se llamaba Isa Solà. Ella, cuando es muy joven, decide dedicar su vida a los más pobres e ir a misionar en lo posible a África. Es así como a los 19 años ingresa en la congregación de Jesús María y una vez que se consagra, su primer destino es Guinea Ecuatorial, donde durante 14 años está al frente de una escuela de chicos sin recursos. Pero el destino le tenía reservado Haití. Ella llega a Haití en noviembre del 2008, se asienta, comienza a trabajar en unos colegios y el 12 de enero de 2010, día que se produce el famoso terremoto, ella sobrevive al derrumbe de su casa, sale corriendo hacia la escuela donde daba clase y comprueba que fue arrasada por completo y que la mayoría de los chicos habían muerto. Buscó alguna esperanza, alguna voz, la encontró, pero una segunda réplica tira por la borda ese
mínimo aliento del cual ella quería aferrarse. Así que bueno, sin casa, con muchas compañeras de congregación heridas, comienzan a vagar por las calles durante días enteros. Va a decir que el hambre te hace capaz de cualquier barbaridad, algo que jamás había pensado para su vida, y es tener que amputar algunos miembros de algunas personas para salvarles la vida. Y este triste panorama le hace vivir una experiencia muy fuerte de fe, en la que ella tiene que luchar contra sus propios demonios y contra la situación. Como es tradición en el país, la gente con estas heridas, los lisiados, eran condenados a ser parias, y ser un mutilado es casi un castigo divino. Por lo tanto, ella durante los meses siguientes va a impulsar un taller de ortopedia para que mucha de esta gente logre tener alguna prótesis que le ayude, que le haga la vida un poquito más fácil. Y no solamente el taller, sino un seguimiento psicológico en base al cariño y a la cercanía, y también como una alternativa laboral dando trabajo, o también dando algún microcrédito para que puedan algunos crear sus propios negocios. La versión española de la revista nuestra, Vida Nueva, tuvo la oportunidad de viajar a Haití y de entrevistarla. Y quedaron dos frases muy significativas que ella dijo en aquel momento. Dios me dio la vida y esta ya no tiene sentido si no es para darla. Y otra frase que hoy estremece es: me gustaría que me recuerden por haber vivido para los demás. Lamentablemente, hace poco menos de 20 días, Isa Solá encuentra la muerte, una muerte abrupta, una muerte sin sentido, en Haití, en Puerto Príncipe, en un robo en plena calle. Unos ladrones la encaran y, para sacarle el bolso, le disparan. Yo los invito a acercarse a alguna revista de Vida Nueva a través de la página, o si tienen la posibilidad de suscribirse, que lean un poco los testimonios que sobre ella ofrecen algunos de los que la conocieron bien. Y también los invito a que lean algunas de las cartas que ella envió a mucha gente, a sus amigos de la infancia, a sus compañeras de congregación, donde va a contar la cotidianeidad, donde va a contar los proyectos, donde va a contar lo de Guinea, va a contar los milagros que ocurren en la calle, donde se va a ver el perfil de alguien que entregó su vida a Dios. Quizás sea la vida de ella una vida muy poco valorada por algunos, como pudieron ser estos que se la arrebataron, pero para la Iglesia es una vida donada y una vida hecha semilla, allí mismo donde el destino la llevó, Haití. Hasta la semana que viene.
Vida Nueva. Fue muy bueno el aporte de Nico Mirabet desde la redacción de Vida Nueva sobre la educación no formal. Él hablaba a partir de una experiencia en Uruguay, pero va más allá de lo que se está haciendo en Uruguay, y nos hablaba sobre la importancia de formalizar lo no formal, es decir, de tomar conciencia de que existe toda esa informalidad en la educación que es extraordinariamente rica, porque tiene que ver con desarrollar capacidades, valores, actitudes que muchas veces en la misma clase o en la misma aula es más difícil de desarrollar, ¿no? Sí, además poco conocida la divulgación de este tipo de actividades por parte de la Iglesia. Esto es bueno que se dé a difusión. Y además es muy interesante en cuanto a que promueve esta preorientación de las carreras, de los estudios, de las actividades, además de brindar la posibilidad de adquirir un oficio. Pero a todos aquellos que por ahí han iniciado una carrera y luego en la mitad de ella se dan cuenta que no es lo que les gustaba o no es su vocación, toda esta actividad previa, esta educación no formal, por así decirlo, de alguna manera apunta a eso, a que se despierten las vocaciones, se despierten esa creatividad dormida, ¿no? Y adquiera su verdadera magnitud. Y es muy importante porque justamente uno de los mayores desafíos que plantea la educación formal es cómo anula la creatividad. Es decir, cuando uno ve a los chiquitos en jardín de infantes, tiene una creatividad impresionante. Los primeros años de la primaria la conservan y es una cosa como que la educación formal va anulando la creatividad de los chicos en lugar de potenciándola. Los va haciendo más uniformes y simultáneamente va creciendo la violencia y el rechazo y la indisciplina. Hay algo en el sistema formal que anula las posibilidades de expresión y de despliegue de la personalidad. Y eso, sobre todo a esa edad, necesita salir por algún lado y entonces sale por el peor lugar, que es la violencia entre ellos, la indisciplina en la escuela, la violencia en la calle. Ahí hay algo muy, muy profundo que hay que sentarse a charlar, porque está en juego nada más y nada menos, como vos decías recién, que la posibilidad de descubrir la propia vocación, que es lo que ellos realmente quieren en la vida. Rescato tus palabras de recién en cuanto a que se ha incorporado culturalmente esta tendencia, cuando hablabas acerca de la esclavitud y acerca de las guerras, de lo que va a renovarse en esta mentalidad nueva. Digo, también seguramente va a renovarse la actitud de la educación en cuanto a generar en el mismo plano de la educación formal todo aquello que haga que eso que está dentro se pueda enriquecer y aportar, porque cada generación de estudiantes aporta algo nuevo, y que de eso se trata casualmente. Si nos quedamos estandarizados, nos quedamos endurecidos en una estructura, bueno, entonces ya no tenemos necesidad de cambiar nada, y justamente de eso se trata la evolución, ¿no? Y además ahí es donde se descubren las vocaciones. Y a partir de esto de la vocación, me voy a lo que nos comentaba hace un rato Roxana. La vocación de esta mujer, Isa Solá, una religiosa, que se fue a Haití en el peor momento, después del terremoto. Y ahora que ya se fueron todos, porque el terremoto dejó de ser noticia y Haití sigue siendo igual de pobre que siempre, ella seguía ahí. Isa Solá termina muriendo de una manera un poco ridícula en un país muy violento, pero le podría haber pasado acá en Buenos Aires también. En un asalto la matan. Pero lo importante es que esta mujer
había encontrado en algún momento de su vida una vocación de servicio. Había encontrado las personas que la acompañaran a desarrollar esa vocación. Y había desplegado esa vocación hasta el extremo de irse a un lugar como Haití y de arriesgarse a lo que al final le pasó y de pasar todo tipo de situaciones complicadas. Como nos decía Roxana, desde Haití ella se ha convertido en una carta que nos llega a todos y que yo lo uno ahora con lo que decía el obispo Laxague, que hablamos al principio. Todas estas cosas tendrían que sacudirnos la indiferencia. Isa Solá desarrolló toda su actividad en base a una idea central que era la de enseñar a aprender, y esto se manifestó en un centro de recuperación que ella había fundado y que había dejado prácticamente en manos de haitianos. Esto forma parte de una nueva cultura, la de traspasar la idea de mejorar, pero desde uno mismo. Es decir, no depender de quien te está enseñando, y esto enganchamos también con lo de la educación, no depender en cuanto a que potencie mis habilidades. Dependo del otro, del maestro, del profesor, en cuanto a que potencia mis habilidades, no que dependo en un 100% de él, porque entonces es una forma de sometimiento. Claro. Es casi, diría, una forma de esclavitud, ¿no? Y sí. Así que me parece que tanto lo que nos trajo Nicolás como lo que nos trajo Roxana desde la redacción de Vida Nueva nos abre puertas y nos abre ventanas en la cabeza y nos permite saber qué es lo que la Iglesia está haciendo en tantos lugares y que muchas veces de otra manera no se conoce. Vida Nueva. Terminando este programa de Vida Nueva en la radio, que como ustedes saben lo hacemos a partir de todo el material que la revista Vida Nueva pone a nuestra disposición y que está en la página web de Vida Nueva, www.vidanueva.com.ar, que es la versión del Cono Sur de Vida Nueva, porque Vida Nueva tiene una versión en España, pero esta .com.ar nos accede a la versión del Cono Sur. Terminando, decía, este programa, la palabra que me parece que hace como de hilo conductor de todo lo que estuvimos charlando, Quique, es la palabra romper la indiferencia. Tanto en lo que nos decía el obispo Laxague en su artículo, romper la indiferencia, decir, uy, sí, mirá, un pibe desapareció en Choel, qué macana, ¿no? Y cambiamos de canal y seguimos por otro lado. Romper la indiferencia ante las dificultades que hay en la educación también, como nos contó Nico. Siempre hay docentes que se dan cuenta que no es suficiente la educación formal y que inventan alternativas y buscan la forma, y eso se hace cuando no hay indiferencia, cuando sos capaz de ir más allá de lo que dice la currícula y tenés que hacer de tal hora a tal hora. Y eso se hace con voluntarios y se hace con gente que sabe hacerlo, porque no lo hace cualquiera, pero que está dispuesto a dedicarle tiempo y a dedicarle esfuerzo. Y se hace, en el caso este que nos contaba Nico, con el apoyo de la Iglesia uruguaya, que se da cuenta que esto es importante. Una vez más, las cosas que desde la Iglesia se hacen para enriquecer la educación o lo que fuera, pero sobre todo que parten del no ser indiferentes. ¿Qué vamos a decir de lo que vivió esta chica, esta religiosa en Haití? Eso es un monumento a la no indiferencia, es comprometerse, es estar allí. El Papa habló de ella en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Es una más de los muchos cristianos que andan por el mundo haciendo cosas extraordinarias, desplegando su vocación y no conformándose con mirar las cosas desde la televisión. Transformando, y como vos decías también, Quique,
entregando la tarea y pasándole la posta a los que viven en el lugar, porque ellos son capaces de hacerlo y confiando en ellos. También me parece que la indiferencia es la palabra para hablar de lo que hizo el Papa en Asís. Sacude mucho ver a todas esas gentes ancianos, muchos de ellos, uno venido de Japón que apenas podía caminar, que dijo que a sus 91 años quería estar allí presente para rezar por la paz y para decir que las religiones no podían ser confundidas con los fundamentalismos. Eso tiene un valor extraordinario. Y desde el punto de vista conceptual, rompe también la indiferencia el recordarnos que así como en un tiempo era inevitable la esclavitud y estaba instalado en nuestros corazones y en las cabezas de las personas, ahora podemos dejar de pensar la guerra como algo absolutamente inevitable. El Papa además denuncia permanentemente que las guerras no son guerras de religión, sino que son guerras que tienen que ver con intereses económicos y con el tema de las armas. El Papa realmente está metiendo el dedo en la llaga y está diciendo cosas que otros papas decían en forma más genérica, pero que lo hace de tal manera que, de vuelta, nos sacude la indiferencia, nos invita a plantearnos las cosas de otra manera. Así que creo que tanto lo que aprendimos de Nico Mirabet, de Roxana Alfieri y de todo lo que estuvimos charlando, la palabra que nos tendría que quedar hoy es preguntarnos para qué cosas yo soy indiferente y en qué puedo hacer algo que modifique la indiferencia que me rodea. Todos tenemos un montón de excusas para seguir siendo indiferentes, pero hay que encontrar la manera de dejarnos impactar por estos hechos y que realmente nos sirvan para cambiar. Es el aporte que hacemos desde nuestro programa, que queremos compartir con ustedes, nuestros oyentes. Es el aporte que se hace desde la revista Vida Nueva, que publica la editorial PPC, y que, les repito, ustedes pueden encontrarla y profundizar sobre estos temas en www.vidanueva.com.ar, y allí también pueden entrar directamente en la revista. Así que los esperamos para la semana que viene a seguir con otros temas o temas parecidos, descubriendo toda la riqueza y la profundidad que tiene la acción de la Iglesia en nuestro tiempo, en nuestro país, en nuestro mundo. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.